Buenas noches, Maishapa. Vamos a hacer una breve explicación. Elegí el tema de las resistencias del área de electrónica, que es la especialidad que em, me gusta enseñar, y todas sus especialidades también, pero el área de electrónica básica, pues es el área que compete como primicia, es la base para luego tomar las otras especialidades. Dentro del curso de auxiliar técnico en electrónica, hoy tenemos como tema las resistencias. También vamos a hablar del código de color, tipo de resistencias. Y vamos a ir explicando, hacer un resumen. Vamos, la unidad didáctica, las resistencias, contenido, las resistencias, concepto, simbología y unidad de medida. Tipos de resistencias, tabla de código de colores. Objetivo: identificar la capacidad NOM de las resistencias a través de su código de colores. Ese es nuestro objetivo principal. Y nuestros tres objetivos secundarios: el de conocimiento profesional, analizar la tabla de código de colores de las resistencias. De la habilidad necesaria, determinar la capacidad de la resistencia en ohm con la tabla de código de colores, que es también la de destreza se le llama también de competencia. Y la actitud necesaria, que es de conducta, valorar las instrucciones recibidas sobre los componentes pasivos. Posteriormente hablamos de la conexión con el tema anterior. Acá vamos a recordar un poco el concepto de la resistencia eléctrica, que es el elemento base que presenta cierta dificultad al paso de la corriente y transforma la energía eléctrica en calor, el efecto Joule, que en este caso es beneficioso. Por ejemplo, estamos viendo la imagen de la estufa eléctrica, que produce muchos beneficios, especialmente en la época de frío, ¿verdad? Para mantener el calor dentro de una pieza o sala. En otros casos puede ser muy perjudicial por el tema del sobrecalentamiento de cables, conductores y pérdida de potencia. Y este elemento nos sirve también para enganchar al tema de hoy, que es el resistor electrónico, cuya base sigue siendo la resistencia eléctrica y también sigue realizando ese trabajo de disiparse en calor cuando recibe la tensión en forma directa, y es un componente pasivo porque no produce amplificación, tampoco tiene polaridad. ¿Cómo vamos a motivar a los alumnos para interesarles en la clase? Contando, ¿verdad?, una frase de Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad que puede mover montañas. Es como la fe. En este caso es tenerse fe uno mismo, eh, disponer de la voluntad, y es la fuerza. Es la fuerza de voluntad que cada uno tenemos y podemos mover montañas de dificultades que se nos puede presentar y vencer nuestro miedo, que es la que nos limita muchas veces. Introducción al tema. En esta clase aprenderemos a conocer las resistencias, eh, que su valor está codificado en ohm, y estas resistencias tienen bandas de colores que podemos decir a través de ese descodificado de las bandas podemos descubrir su valor en ohm. Ohm viene del físico y matemático George Simon Ohm, y él le puso la omega como el símbolo de la unidad de medida. Entonces hablaremos de los componentes pasivos. Las resistencias están clasificadas dentro de la familia de componentes pasivos, al igual que los condensadores y bobinas. Los resistores también presentan eh,
un obstáculo al paso de la corriente eléctrica y el excedente de energía se disipa en calor y el resto deja pasar todo. Sirve específicamente para atenuación, filtrado, puede actuar en un circuito serie como divisor de tensión y en un circuito paralelo como divisor de corriente. Entonces su misión es la de repartir adecuadamente las tensiones y las corrientes que necesitan los demás componentes para funcionar. La simbología internacional del Instituto Electric Standard es estos dos símbolos que estamos viendo en pantalla. La figura rectangular con los dos pines o la figura que parece el salto eh, del diente de sierra, ¿verdad? Ese es el símbolo de la resistencia. Y su inventor y el formulador de la ley de Ohm, que hasta hoy en día se utiliza en el cálculo de electrotecnia, George Simon Ohm. Los tipos de resistencia, según la fabricación, puede ser pirolítico, metálico, bobinado. Y tenemos la resistencia fija, que es la que estudiaremos hoy, que tiene la codificación en bandas de color. Las resistencias variables o especiales tenemos el potenciómetro, el LDR, que se utiliza como sensor en fotocélulas, el NTC y PTC, que se utilizan en circuitos de carga como reguladores de la temperatura, o más bien detectores de la temperatura. La codificación en color, tenemos un cuadrigrama con distintos colores. La primera banda, segunda banda que se utiliza como unidad y decena, y la tercera banda el factor multiplicador. Ahí tenemos como ejemplo uno de cuatro colores, el verde y el blanco. El verde, según la primera banda, es 5. El blanco, según, en la segunda banda indica 9. Tenemos ya ahí 59. Por marrón, que sería por 10, es 590 ohm. Y el cuarto color es la tolerancia. En este caso dorado es 5%. Ahí tenemos otra explicación bastante profunda. Esto se explica bien, se presenta el folleto, el material también. Y luego se hace este ejercitario, que son las actividades para que los participantes puedan fijar eh, el aprendizaje. Ejercicio 1: llenar la tabla con la capacidad correspondiente a los colores presentados de las resistencias y su tolerancia interpretando la tabla de código de color. Ahí tenemos entonces la segunda franja, primera franja, tercera, cuarta. También calculado, ahí vamos a calcular la capacidad y la tolerancia. Y en el segundo ejercicio, al revés, ya tenemos los valores en ohm y kilo ohm y vamos a descodificarlo en colores según nuestra tabla. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? Vamos a hacer un sondeo con los participantes para poder, ¿verdad?, saber que ellos asimilaron el aprendizaje o no. Vamos a hacer algunas preguntas y estas preguntas nos van a servir de evaluación también. ¿Qué importancia tiene calcular el valor de las resistencias? ¿Cómo se sintieron al realizar el cálculo de la capacidad, que especialmente es útil para a la hora de hacer un servicio técnico, de reparar? Tenemos que manejar su banda de colores y también en la siguiente clase, y acá ya hacemos también conexión con la siguiente clase, vamos a estar utilizando el tester, porque con el tester en el rango de ohm podemos medir también la resistencia en forma directa. Así, en el visor del tester ya aparece el valor y eso podemos corroborar con el cálculo que hemos hecho hoy a través del cuadrigrama de colores. Y la última pregunta: ¿cuál es la utilidad de las resistencias y el conocer su capacidad en el campo de la electrónica a tu entender? Y lo que ya dijimos, generalmente es para servicio técnico, eh, que de paso también nos sirve para como una especie de feedback, de retroalimentación, que es siempre muy importante, todo para fijar conocimiento. El enlace con el tema siguiente que también ya hicimos. Y la aplicación de las 5S, a no olvidarse, es muy importante. Yo tengo una cultura de salir 15 minutos antes, aunque durante todo el desarrollo de clase se puede
implementar, ¿verdad? Por ejemplo, rotular en las gavetas, cada uno, ¿verdad? Poner el valor de la resistencia, entonces uno ya sabe de dónde ir a agarrar de 1 kilo ohm, de 2, de 3. Y eso, mantener en una cajita y devolver a su lugar cuando se utiliza todo. Pero 15 minutos antes se, se coordina, ¿verdad? Con los grupos en forma semanal, cada grupo con 2 a 3 integrantes según la cantidad de participantes y ellos 15 minutos antes ya alzan la banqueta, limpian su lugar de trabajo, de estudio, limpian las mesas y devuelven todas las herramientas e instrumentaciones que utilizaron. Esa es un poco la cultura de las 5S. Entonces, de esta forma vamos a estar desarrollando esta sesión didáctica que tiene mm, mucho éxito hasta ahora, ¿verdad? Digamos, porque los alumnos aprenden. Es muy importante al final hacer la evaluación porque uno eh, capta también, no solamente a través de las actividades de fijación, sino que a través de la práctica, a través de la observación, cómo ellos asimilaron esas explicaciones y lo pueden llevar a la práctica. Se nota cuando aprenden y cuando no, entonces hacerle un feedback, un refuerzo de retroalimentación de vuelta para que ellos puedan entender bien la clase desarrollada. Muy bien. Buenas noches.